damas y caballeros, amantes de la belleza, la palabra y la imaginación, permítanme el honor de guiarles a través de las singulares galerías de un espíritu tan delicado como agudo el de Robert Walser. No nos adentraremos en una mera exposición de obras pictóricas, sino en una travesía íntima por la historia personal del arte de un escritor que entendió la creación no como un dictamen académico, sino como el reino incuestionable de la libertad. Este volumen, ante la pintura, narraciones y poemas, es un mosaico de percepciones, anécdotas y fantasías que Walser tejió a lo largo de su vida, impulsado por el mundo del arte al que le introdujo su hermano, el pintor Karl Walser. Aquí, el arte es un pretexto, un estímulo para la reflexión, la digresión, el humor y la profunda melancolía. Walser, cuya vida personal estuvo marcada por la búsqueda y la fragilidad, encontró en la pintura un eco de su propia sensibilidad. Desde sus tempranos años de empleado de oficina hasta su retiro en la clínica psiquiátrica, su mirada sobre el arte fue siempre subjetiva y profundamente humana. Para él, un cuadro no era sólo lienzo y pigmento, sino una puerta a la memoria, un catalizador para nuevas narraciones o un espejo de la condición humana. No buscaba la erudición, sino la resonancia emocional e intelectual, transformando cada encuentro con una obra de arte en una pieza literaria única. Tu método es el fantaseo, la improvisación poética que se permite mentir en aras de una verdad más profunda, una libertad que su hermano Karl ya había explorado al trasladar sus sueños al lienzo tras las persianas cerradas. Nuestra primera parada en esta galería personal nos lleva a un incidente doméstico, narrado en Apolo y Diana, o al ser convierte en la reproducción del cuadro de Cranach, Apolo y Diana en el epicentro de un pequeño drama con su patrona en Thun. Ofendido por la censura moral de su casera, que retira la imagen indecente, o al ser defiende la pura belleza con una nota atrevida. Este episodio, que curiosamente mejora su relación con la señora, sirve de preludio a un poema donde los propios Apolo y Diana, humanizados y dotados de voz, dialogan sobre la caza y el arte. Diana reprende a Apolo por su duro quehacer y le insta a abandonar el arco por la lira, a consagrarse a la dulce arte y ser protector de lo bello y justo. El poema culmina con la promesa de Apolo de que sólo el afecto lo moverá, convirtiendo la caza en un símbolo de las groseras distracciones que deben ser superadas por la sensibilidad artística. Es la primera manifestación de cómo Walser utiliza el arte como un vehículo para reflexionar sobre valores más amplios. Continuamos con un soneto a una Venus de Tiziano, donde Walser, en lugar de describir, siente la pintura. El cabello negro de la Venus parece un cántico, sus miembros relucen con brillo de nata, y su cuerpo entero es una suma de dulces sonidos. La Venus es casi musical, un deleite sensual que se extiende hasta las violetas en sus manos y la devota criada en segundo plano. La descripción es evocadora, cargada de una sensualidad que Walser capta y transcribe con su peculiar estilo. La exposición de arte belga nos sumerge en una de las prosas más digresivas y personales de Walser. Visitando la Cousteaus y el Museo de Berna, su narración se intercala con divagaciones sobre el café, la música, una mujer de rostro anguloso, sus propias experiencias como soldado en 1914, o el recuerdo de una bronca recibida de una gran amiga. La descripción de los cuadros paisajes, flores, desnudos femeninos, retratos se diluye en el flujo de su conciencia. Le cuesta resumir muchos cuadros, pues su mente prefiere divagar. Sin embargo, no deja de ofrecer destellos de crítica, como cuando elogia el brío refinado de los antiguos pintores belgas, que dominaban el virtuosismo como un simple medio para conseguir un fin. Su mención a Brujas, la Venecia del Norte, y su enlace con la historia suiza de Carlos el Temerario demuestran su capacidad para conectar el arte con la historia y la emoción. Es notable su descripción de un autorretrato de Rubens de reducidas dimensiones, pero internamente, pictóricamente, del formato más grande, de una modulación de indecible sutileza, revelando una aguda percepción de la maestría. El cuadro de Bruedel lo transporta a una reflexión sobre la ceguera humana. Inspirado por los ciegos, Walser lo describe como una escena, apenas cabe imaginar más trascendental, asombrosa, profunda, reflexiva, que es a la vez tragicómica. La imagen de los ciegos zurrándose es un punto de partida para meditar sobre la ceguera literal y metafórica de todos, el aislamiento y la aceptación del destino. Entrelaza esta imagen con el recuerdo de un hombre encarcelado en una caja de hierro, pinchado por puñales, un símbolo de desamparo sin parangón. Este giro abrupto de la narrativa, que pasa de la crítica de arte a una alegoría de la soledad y la compasión,
es distintivo de Walser, quien invita al lector a reflexionar sobre la fortuna de no ser ciego mi prisionero. El boceto para la caída de Ícaro, también de Bruegel, es un poema que subraya la ironía de la pintura. Mientras Ícaro se precipita al mar, el poema resalta la indiferencia del mundo circundante, el labrador que ara, el pastor que admira el vuelo de los pájaros. La caída es casi un detalle insignificante en el vasto paisaje. Walser ve en Ícaro un ser alado a punto de confiarse al aire que tras su arrogancia e ilicitud percibirá su relativa pequeñez. Es un comentario sobre los límites de la ambición humana frente a la humildad de la vida cotidiana. Rembrandt, con su regreso del hijo pródigo, le sirve a Walser para capturar la conmovedora escena bíblica. El poema se centra en la emoción del padre, en las lágrimas de arrebatadora belleza y en el contraste con el hermano que siempre fiel cumplidor de su deber siente la envidia y la dificultad de conciliar la justicia con la alegría del perdón. Aquí la pintura es un estudio de la naturaleza humana, del arrepentimiento y la compasión. Con Watteau, Walser idealiza una vida dedicada a la alegría, es decir, al arte. La biografía de Watteau, aunque escasa en datos para Walser, es un reflejo de su propia búsqueda de retiro y felicidad. Él ve en Watteau una añoranza, una sutileza que lo lleva a interpretar su aparente indiferencia como una huida de la trivialidad. Watteau, en sus cuadros bucólicos, donde gentes bien vestidas escuchan recitales musicales o poéticos, personifica la libertad interior y la capacidad de transformar la vida cotidiana en una expresión de buenas maneras y romanticismo. El soneto a un cuadro de Boucher es una celebración pura de la felicidad pastoral. La dama y el amante, tendidos al aire libre, son un ideal de confianza en una prosperidad compartida. La pintura de Boucher se convierte en un símbolo de la vida idílica, alejada de rutinas y desvelos, donde el amor se cede gustosamente y las lisonjas son aceptadas con complacencia. El boceto para un cuadro de Fragonard, probablemente el columpio o el beso, desencadena una cascada de asociaciones personales. Walser se confiesa fragonardesco en sus paseos, capturando los pliegues de los vestidos de las chicas, reflexiona sobre sus propias vidas amorosas, sus dos clases de amor y su preferencia por una existencia guardillesca que intensifica la apreciación del arte. La escena del cuadro de Fragonard, con su ligereza y su rebeldía íntima contra los convencionalismos, le sirve para divagar sobre el amor, la libertad y la sutil belleza de un beso que deja un hoyuelo en la mejilla. Fragonard, para Walser, es un pintor que con pocas obras logra una obra vital imperecedera. Con Freudenberger y su Départ du Soldat Suisse, Walser nos ofrece un poema que captura la melancolía de la separación. La escena de la casa campesina, la novia que se aferra, los viejos aturdidos y el soldado que ha de marcharse lejos se convierte en un estudio de la resignación y la esperanza. El color rojo del uniforme es un último destello de presencia antes de la lejanía. La naturaleza, con los pajarillos que cantan paciencia y la tierra que gira muda, dota a la escena de una cualidad eterna y universal. La visión de Delacroix, con la libertad guiando al pueblo, se reduce a un poema conciso y dramático. Walser no se detiene en la grandilocuencia, sino en la canalla yacente, la mujer afligida y el héroe muerto. Es una visión descarnada de la revolución, donde ni la imponente libertad ni los que piden un trocito de pan ríen, porque el héroe estaba muerto. Es un poema de la tristeza y el sacrificio. Los dibujos de Daumier inspiran a Walser a crear una serie de breves viñetas, casi caricaturas literarias. Captura la esencia de la vida cotidiana y sus pequeños absurdos el poeta que recita el aldeano cortés, el misterioso viaje en carruaje, el hombre en el césped que se siente a gusto, el cliente peculiar en el café, el náufrago que exclama Jesús perdu, y culmina con el hilarante barbero que ve a su esposa con otro cest máfemme. Walser se deleita en la comedia humana, en la capacidad de Daumier para inmortalizar lo pintoresco y lo efímero. El boceto para el bosque de Díaz es una de las piezas más inquietantes. Una madre que abandona a su hijo en un bosque pintado por Díaz, con la intención de enseñarle a ganarse amargamente la vida y a no embrutecerse por dentro por haber sido mal criado. Los troncos nudosos hablaban el lenguaje del Averno, y la hojarasca murmura sobre la dificultad de comprender lo sencillo. Esta es una profunda meditación sobre la educación, la autosuficiencia y la dura realidad de la existencia, todo ello proyectado sobre un paisaje artístico. En el álbum de Anker, Walser examina las estampas del pintor suizo Albert Anker, famoso por sus escenas rurales y costumbristas. Una vez más, la crítica de arte se entrelaza con las divagaciones personales del narrador
que se encuentra hojeando el álbum en una mesa familiar en medio de una conversación sobre tés y comentarios altivos. Walser aprecia en Anker su objetividad y su dedicación a lo figurativo. Escribe escenas de la vida rural, el abuelo contando cuentos, la lectora de Gottelf, la construcción del ferrocarril, el día del pago de tributos y conmovedoramente la bancarrota y el día de la subasta, donde el ama de casa llora mientras sus posesiones son regateadas. La culminación es la estampa de la pequeña amiga, una niña fallecida rodeada de sus compañeras de escuela. Walser encuentra en esta escena una imagen más conmovedora que rara vez ha contemplado, describiendo el asombro y la grandiosa y silenciosa frialdad que invade a las niñas. Anker, para Walser, capta la vida en su sencillez y su tragedia, revelando cómo lo cotidiano puede alcanzar una profundidad universal. Con Olimpia de Manet, Walser se atreve a una de sus mayores audacias narrativas. Comienza como una carta a una mujer que ve por su ventana, entremezclando halagos, autodesprecios y un pánfilo, y reflexiones sobre la observación y la propia valía. La pieza se transforma cuando la joven más hermosa, Olimpia, la pintura misma, yace en el sofá de su gabinete y entabla una conversación con él. Walser le cuenta anécdotas extravagantes o un escritor que se vuelve a casar por segunda vez tras convencerse de que era mejor soltero, el funeral de un novelista admirado por las cocineras, un muchacho guapísimo cuya estupidez era comparable a su apostura. La cumbre de la conversación es la descripción de una existencia particular, estructurada y disciplinada, donde uno está siempre ocupado con algo, un banquete en el silencio y una merma de la sensibilidad que posee un punto de grandeza. Es un diálogo íntimo con la obra de arte que se convierte en confidente y musa, y a través de la cual Walser explora su propia vida y filosofía. Los pensamientos sobre Cézanne nos revelan a un Walser fascinado por la mirada del pintor. Cézanne, para Walser, no solo ve frutas cotidianas, sino que les atribuye un alma peculiar. Se enfrasca en su visión, en la tersa piel que la rodea, en la extraña calma de su ser. Le habría gustado comunicar a las frutas su capacidad intelectual, compadeciendo su incapacidad de formarse una idea de sí mismas. Walser percibe el mantel, los objetos e incluso a la esposa de Cézanne, Madame Cézanne con vestido rojo, como partes de un mismo templo, tan importantes los contornos de la mujer como las elevaciones de sus ropas o un trozo de mantequilla. La esposa de Cézanne es un verdadero milagro de paciencia, tolerante con las extravagancias de su marido que busca hacer montañoso el marco, es decir, engrandecer la realidad a través del arte. Para Walser, Cézanne es el epítome de la fantasía activa y productiva, donde la creación pictórica y literaria son puro fantaseo, una segunda naturaleza. El poema Renoir es una oda a la apacibilidad y calma del cuadro lise con sombrilla. Walser recuerda la fascinante y suave tonalidad de la obra, el vestido blanco, el lazo negro, el sombrerito y el bosque que parecía saludar con su risa delicada y soñadora. Él se imagina al público susurrándole queremos, deseando poder transmitir con palabras esa misma serenidad que emana del rostro de la mujer hasta sus zapatos. Su visión de Van Gogh, presentada en dos textos, es contrastada en el cuadro de Van Gogh, la Arlesiana, o al ser inicialmente se siente repelido por la trivialidad y carencia de gracia de una mujer no guapa por estar ya entrada en años. Sin embargo, algo lo sujeta por los brazos. Termina por reconocer la belleza interna y la seriedad anímica del cuadro, una obra maestra de vigor extraordinario. Se imagina la vida de la mujer, su juventud, sus experiencias, viendo en ella a una persona como todos nosotros. La pintura es para él una narración seria donde lo simple se eleva a lo profundo, pero en el poema, Van Gogh posiblemente sobre la ronda de presos, su tono es crítico, incluso de rechazo. El pobre hombre Van Gogh no logra hechizarme, su paleta es tosca, su obra fría, demasiado correcta, con una fuerza autotorturadora que le arrebata a uno el reposo nocturno. Walser, que anhela ser acariciado por un hada bondadosa ante un cuadro, se horroriza si el arte reduce la belleza a exhibir desconsideradamente su deber, querer y poder. Este contraste muestra la amplitud de su sensibilidad, capaz de la más profunda empatía y de la más honesta aversión. El hayedo de Hodler le permite a Walser meditar sobre la belleza discreta de un paisaje invernal. Un desayuno opíparo y un paseo hacia un monumento preceden su encuentro con la reproducción de este cuadro en el escaparate de una librería. El hayedo desnudo en invierno, con sus troncos esbeltos, claros y finos y algunas hojas rumorosas, evoca un susurro invernal que él juzga alegre. Hodler, para Walser,
capta el frío y el aire gélido de manera grandiosa, permitiendo al observador ver mucho más allá del bosque. Es un cuadro que no representa mucho y que de ser suyo lo colgaría en una buhardilla, porque no es un cuadro de salón. Es una reivindicación de la belleza modesta y sin pretensiones. La escena de la vida del pintor Karl Stauffer-Bern es un diálogo tenso entre el pintor y Lydia Welty-Escher. Stauffer, melancólico y dependiente, contrasta su propia lucha artística con la vida alegre y despreocupada de su hermano. Lidia, su amante y mecenas, lo reprocha por su mal humor y su incapacidad de soltar las ataduras que lo agobian. Es un retrato crudo del tormento del artista, de la dependencia material, la autoexigencia y la complejidad de las relaciones personales que, lejos de la libertad ideal, lo encadenan. La escena culmina con Lidia desmayada y Stauffer incapaz de liberarse de su propia Aguliar y de la bondad de ella, deseando ser odiado para redimirse. Es un pasaje de una intensidad emocional excepcional. Beardsley es imaginado por Walser como un artista eternamente joven, elegante, cuya vida se resume en el dibujo y la lectura en París. Sus dibujos, bordados de delicadeza y ensoñación, muestran una carencia de firmeza y precisión que le daban un toque festivo. Walser admira su capacidad para capturar la esencia flamígera de una vela, los labios seductores y las naricitas de inefable delicadeza de sus mujeres, y sus jardines inextricables. A pesar de que Beardsley lamentó algunas de sus creaciones al final de su vida, Walser lo recuerda y valora su singularidad. Finalmente, el retrato de dama de su hermano Karl es una pieza central de la visión de Walser. Describe a una joven leyendo, pero lo extraordinario es como el pintor crea por encima de la cabeza o cabecita de la lectora una pradera verde coronada por soberbios castaños sobre la que yace un pastor que parece asimismo leer un libro. Este cuadro dentro del cuadro es la manifestación perfecta del fantasio walseriano. La realidad, la lectora se funde con la imaginación, el sueño pastoral, haciendo visible el mundo interior del personaje. Es la afirmación de que la pintura puede trascender la mera representación para expresar sueños y pensamientos. Y en acuarela, Walser celebra el arte de su hermano Karl. Las acuarelas son apetitosas, objetivas, pintadas sin ton ni son apelando al sentido común. Las montañas tienen la altura adecuada, los ramos de flores la esencia de los ramos floridos. El acuarelista, como el poeta y el músico, es un creador que nos enseña a amar lo que nos rodea, que toca con ingenio. Walser equipara las acuarelas a piezas breves para piano, por ejemplo, sonetos, y con una intimidad conmovedora ruega al lector que compre un cuadrito de su hermano por amor a mí. Es un cierre tierno y reflexivo sobre el valor del arte y la conexión fraterna que lo impulsó. En resumen, la trama central de Ante la pintura no reside en una narrativa lineal, sino en la evolución y manifestación de la filosofía artística de Robert Walser. Es el viaje de un espíritu libre que se niega a la objetividad académica, optando en cambio por la digresión personal, el humor, la melancolía y la invención poética. Cada pintura es un trampolín para la fantasía, una oportunidad para mezclar la vida personal con la historia del arte, la anécdota con la reflexión filosófica. Walser, a través de sus variadas reacciones a Tiziano, Cranach, Bruegel, Watteau, Fragonard, Anquet, Manet, Cézanne, Renoir y los Walser, nos enseña que el arte no solo se mira, sino que se vive, se sueña y se recrea en la mente del espectador. Es el reino de la libertad, donde la mentira poética revela verdades más profundas que la mera descripción factual, un testimonio de cómo un escritor, a través de su mirada única, puede transformar el mundo visual en una historia personal del arte rica, compleja y profundamente humana. Esta colección es, en esencia, un autorretrato del alma de Roberto Walser, proyectado en los lienzos ajenos, un testimonio de que el arte no solo se observa, sino que se habita.